Bien, hoy día es pues lunes 29 de julio, hermanos, este mes ya se va, lunes 29 de julio y el título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla. Vamos a ver si alguien puede darle lectura para confirmar que se ve la presentación. ¿Puedes oír un susurro por encima de un grito? No es una Muy pregunta. bien, gracias. Es una pregunta. ¿Puedes oír un susurro por encima de un grito? A ver, ¿qué contestaríamos, hermanos? ¿Podemos oír nosotros un susurro? No, por encima de un grito, dicen, ¿no? Ah, ¿qué les parece, hermanos? Hermanos, ¿A qué nos estamos? Sí, sí, hermana, participe. bueno, nosotros no tenemos esa capacidad, ¿cierto? Pero el Señor, incluso antes de que nosotros abramos nuestra boca, Él ya sabe lo que pensamos. Entonces, imagínese si Él sabe lo que pensamos, cómo con mayor razón escucha un susurro. ¿Ah? Aquí, bueno, en la lección a lo mejor avanzando un poquito, vamos a ver cómo dentro de alguien que está totalmente poseído por el demonio, pero que desea, aunque sea un hilito de luz, hay en él que desea buscar a Dios, Jesús lo escucha. De hecho, fue solamente por él a Garadana para poder salvarlo de esto, ¿cierto? El otro día un hermano pedía oración por un chico que está totalmente perdido en la droga, totalmente perdido en la droga. O sea, eh, toda la familia ha tratado de que se recupere, pero no hay caso. Y él pide oración, dice, yo no sé si se va a recuperar este hermano, yo creo que si lo ponemos en las manos de Dios, que si Dios puede hacerlo, Dios puede hacerlo. Y sobre todo si hay algún hilito de esperanza en ese corazón de ese muchacho, el Señor puede rescatarlo así como ha hecho con cuántas personas. Muy bien, sí, pues, hermana Mónica. Entonces, el Señor escucha los susurros, ¿no? Es el pequeño pedido que podemos hacer, apenas lo podemos pronunciar, ¿no? De repente ni podemos pronunciar, solamente está en nuestra mente, ¿no? Y ni siquiera podemos hablar, como el caso, ¿no? Del endemoniado, de una persona que quería ayuda seguramente, pues no, había un susurro dentro de él, pero nadie escucharía, pues no. Imagínense, claro, imagínense, o sea, lejos está el Señor Jesucristo, unos 21, 27 kilómetros, creo que es, ¿no? Largo del lago de Galilea, hermanos, y el Señor está escuchando ese susurro, ¿no? De este endemoniado, ¿no? De esta persona, y pues Él dirige, ¿no? Vamos al otro lado, dice a sus discípulos, y van en el barco, pues en búsqueda de ese pedido de esa persona, ¿no? Que solamente el Señor puede escuchar ese susurro, ¿no? Hermano, Y justo, sí, sí, hermana. quisiera contar también un testimonio que contó un hermano en la iglesia. Él era alcohólico, y no había caso, ¿cierto?, de que él dejara la fiesta, la parranda por allí, y él decía de que había algo que él se daba cuenta de que él no quería, o sea, él de repente oraba, ¿cierto?, pedía al Señor, porque igual su familia era cristiana, pero él no pedía para que Dios le quitara ese mal hábito que él tenía, porque sabía que si se lo pedía a Dios, Dios se lo iba a quitar. Pero llegó un momento en que él dijo, Señor, tú sabes que yo no quiero, me cuesta pedirte que hagas este milagro en mi vida, pero por favor quítamelo, porque, o por lo menos pon el deseo en mi corazón de dejarlo, porque tampoco tengo la fuerza para pedirte que me ayudes a quitármelo. Entonces, ese testimonio de mi hermano también me hace pensar en esto, en que a veces de repente nosotros tenemos pecados allí que nosotros no queremos dejar y no nos atrevemos siquiera a pedirle a Dios que nos ayude a dejarlo porque sabemos que Dios lo va a hacer. O sea, está tan arraigado ese pecado en nosotros, pero si le decimos al Señor, sabe Señor, no quiero, ya el hecho de reconocerlo es una luz, ¿cierto? Y abre una puerta para que el Señor pueda hacer el milagro.
Ujú. Amén, amén, hermanos. Ahí está el testimonio, ¿no? De esta persona. Hermanos, sí, pues hay tantos testimonios, hermanos, y sí, pues recordamos ahí de un colega, por ejemplo, que él había probado de todo, ¿no? Para solucionar el problema era un fumo del tabaquismo, decimos, ¿no? Él no podía dejar el tabaco, entonces fumaba seguramente pues, más de una cajetilla cada día. Entonces, hermanos, él ha hecho todo lo que es posible para, ah, ¿no? Y un día ahí en la universidad, recuerdo, conversamos y decía, tú, ¿por qué no te encierras en tu cuarto? Le digo, y clama pues a Dios, pídele a Dios que Él te quite es tu última oportunidad. Dicho y hecho, hermanos, pues él pidió a Dios y Dios le ayudó a salir de ese hábito, ¿no? De fumar, ¿no? Los cigarrillos. Y, y ya pues, y en otro momento que nos encontramos, pues eh, me contó de ese testimonio, ¿no? De que dejó de fumar, gracias a Dios. Eh, entonces, como vi que también él tenía otro hábito de tomar, ¿no? De beber alcohol, entonces, le dije, tú ya conoces a Dios y pues pídele, pues no a Dios que te quite también eso. Y tú ya sabes, tienes Dios te puede. No, 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 necesito todavía, no quiero que me quite, dice, pues no. Hermanos, si uno no quiere, ni siquiera hay ese susurro que había en el endemoniado, Dios no puede hacer nada, está imposibilitado, Dios. Contra nuestra voluntad, Dios no puede hacer un milagro, no puede hacer nada. Si es que no le pedimos, hermanos, Él no puede hacer nada. Contra nuestra voluntad no puede ir Dios. Así es, hermanos. Así que vamos a estudiar ahora cómo este hombre, por más que estaba lleno de demonios en su ser, este hombre, esta persona, habría pues no sé, unos 6.000 demonios tal vez dentro de él. No sé, porque una legión es de 6.000 soldados en los romanos, más o menos es así, una legión, pues pero había un susurro, apenas pues, algo que dentro de él que querría ser sanado, liberado, ¿no? De esos demonios. Y eso es lo que escuchó pues el Señor Jesucristo, ¿no? Y vamos a estudiar de este tema, hermanos, hoy día, que está escrito aquí en el libro, en el Evangelio según San Marcos, ¿no? Vamos a ver, hermanos. Pueden hacer vuestras preguntas y comentarios libremente, hermanos. Ahí está el título. ¿Puedes oír o no? Sí, pues a nosotros nos preguntan, ¿no? ¿Puedes oír un susurro por encima de un grito? Bueno, vamos a ver también a qué se refiere este grito, hermanos. Bueno, aquí he tomado una foto. Justamente ahí está el Señor Jesucristo. Cruzaron pues el mar o lago de Galilea, hermanos, y llegaron pues a Gádara, a Gádara. El Señor sabe dónde tiene que ir, a qué hora tiene que ir, todo sabe, entonces pues, y llegó pues justamente a ese lugar. ¿Por quién? Justamente por esta persona, ¿no? Por el Gadareno, ¿no? Demoniado. Ahí está, hermanos, el dibujo. Este hombre dice que se golpeaba con piedras, estaría su cuerpo totalmente destrozado. La gente lo amarraría con cadenas, le pusieron grillos, creo, o sea, grilletes, ¿no? Porque hacía asustar pues a la gente o atacaría a la gente, ¿no? Pero como si fueran hilos, lo rompía las cadenas, hermanos. Terrible, ¿no? Es que había la fuerza de los demonios que estaba en él, pues. Y, y vemos ahí que él se está acercando ante Jesús, justamente corrió ante Jesús, ¿no? Y los discípulos, me imagino que se asustaron, se habrán escapado, ¿qué será? Pero Jesús ahí estaba firme, ¿no? No se asustaba él y pues este hombre se arrodilla delante de Jesús, vamos a ver eso, y tal vez quería pedirle, ¿no? Que le liberara, que le ayudara, pero los demonios hablaron por su boca. O sea, no tenía ni control, ¿no? Para hablar, ¿no? Y pero Jesús entiende, ¿no? El deseo, el pedido de este hombre.
y cómo el Señor le salva. Vamos a ver en un texto bíblico, hermanos. Entonces ahí nos dice que leamos esto, Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20, hermanos. La pregunta a resolver dice, ¿qué podemos aprender acerca del gran conflicto, hermanos? A ver, miren, hermanos, aquí vamos a estudiar acerca de este gran conflicto, hermanos. El gran conflicto. Mm, Ajá. mm, ¿Qué podemos aprender acerca, hermanos, de este gran mm. conflicto, ¿no? De este gran conflicto, ¿no, hermanos? Este gran conflicto y del poder de Jesús, ¿no? Y del poder de Jesús. Gracias a este asombroso relato. Vamos a ponernos a pensar, hermanos, ¿no? En el gran conflicto. Ustedes saben que un partido de fútbol también hay dos equipos contrarios. A ver, vamos a ver quién gana. El que determina, el que vence es el que mete los goles, pues más goles que el otro, ¿no? Entonces, ya. Entonces, así pues, el gran conflicto, una batalla, una guerra también, pues, hermanos, ¿no? Así es, ¿no? El que vence, ¿no? Ahí el vencedor es el que destruye al otro ejército, por decirlo. Y así, en todo, en los juegos, en todo, hay pues un... Y vamos a ver aquí, hermanos, en el gran conflicto entre Satanás y Cristo, ¿no? Vamos a ver ese conflicto aquí, hermanos. Leamos entonces, pues, la Biblia, hermanos, capítulo 5 versículos 1 al 20. Dice así, hermanos. Dice, pues, Hermano, vinieron al otro lado. Si alguien quería participar, preguntar. hermano, este conflicto siempre hay en forma personal, en forma familiar, en forma social también hay. Entonces siempre hay en nosotros, ya sea menor o mayor grado, hermano. Siempre hay que, por eso, recurrir al Señor Jesucristo para que nos ayude en estos conflictos, en estos susurros personal, familiares, sociales. Gracias, hermano. Es una verdad, pues, hermanos, que nosotros cada día, no, cada instante en nuestras vidas estamos, pues, en medio de un conflicto, hermanos, ¿no? Aparentemente podemos pensar de que estamos tranquilos, ¿no? No pasa nada, pero, hermanos, esos momentos aparentemente de tranquilidad, ¿no? De paz de repente, no sé, pero es el momento más peligroso, hermanos, más peligroso que lo que pasó ahí con el Gadareno. Eso de la presencia del Gadareno, eso visible, ¿no? Donde uno se da cuenta y sabe qué hacer, qué no hacer. Pero en los momentos de prosperidad, de una aparente paz, una aparente, ¿no? Felicidad, justamente es el momento más difícil. Puede ser que ya el enemigo nos ha adormecido y creemos que estamos bien, ¿no? Pero, hermanos, si de un momento a otro viene la prueba, ahí es donde recién nos damos cuenta que estábamos perdidos, pues, ¿no? Bueno, es así. Cada instante de nuestra vida estamos en medio de un conflicto. En el conflicto, pues, ¿no? Que ahora también vamos a estudiar. Vamos a ver. Vinieron, dice, al otro lado del mar, no, o sea, Jesús. Recuerden que estaba predicando sentado en el barco, ahí la gente en la playa. Terminó de predicar, entonces eh, ahí las parábolas, ¿no? Y luego dijo, pues, no a sus discípulos, vamos al otro lado, ¿no? Del mar. Entonces cruzaron, pues, para llegar a los Gadarenos. Y recordemos, hermanos, que lo que pasó también, que casi se hunde el barco, eso habíamos estudiado ayer, ¿no? Voy a seguir leyendo, hermanos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida dice, enseguida, hermanos, llegan, ¿no? Al otro lado, donde están los Gadarenos, y cuando salió de él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, hermanos, ahí, ¿no? Donde enterrarían a la gente, sepulcros. Un hombre viene, hermanos, con un espíritu inmundo, dice.
que tenía su morada, hermanos, en los sepulcros y nadie podía atarle a esta persona, hermanos. Ni aun con cadenas, nadie podía atarle, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Más, hermanos, las cadenas habían sido hechas pedazos por él, pedazos. Y desmenuzados los grillos también, pues, hermanos. Y nadie le podía dominar, hermanos. Y siempre, dice, de día y de noche, hermanos, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras, hermanos. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, hermanos, corrió, dice, ¿no? Pues este hombre, este endemoniado, ¿no? Corre, dice, ¿no? Corriendo viene donde Jesús y se arrodilló ante él. Esta actitud, hermano, importantísimo, ¿no? Se arrodilló, hermanos. Miren, esto es importante, hermanos, se arrodilló. Ahí, por ejemplo, uno puede visualizar, hermanos, que este hombre seguramente buscaba, pues, esa búsqueda, ¿no? De la ayuda del Señor. Se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, hermanos, ¿qué tienes conmigo? O sea, no a este hombre, sino los demonios, ¿no? Le dicen al Señor Jesús, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo? Dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Mire, ¿por qué dice eso, hermanos, estos demonios que están ahí? Te conjuro por Dios que no me atormentes. O sea, en la presencia del Señor Jesús ahí, ya le estaba atormentando los demonios que estaban allí. Y el Señor estaba orando, ¿no? Dice aquí, porque le decía, ¿no? El Señor oraría mentalmente, ¿no? Le decía, sal de este hombre espíritu inmundo, ¿no? Y el Señor Jesucristo, hermanos, le preguntó, pues, a este demonio, ¿no? A estos demonios. ¿Cómo te llamas? Le dice el Señor, ¿no? Y respondió diciendo, Legión, dice, ¿no? Me llamo Legión, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque somos muchos. Y hermanos, y estos demonios, pues le dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. O sea que el Señor está orando para que salgan pues los demonios y los demonios están rogando para que no los bote fuera de esas regiones. O sea, ellos, los demonios, querían estar en esa región, en Gádara. Hermano, Ese lugar era Gádara y ahí querían quedarse, hermanos. Bueno, sí, alguna pregunta, hermanos. hermano, la pregunta sería, ¿por qué rodillarse y cuándo se rodilla? Seguramente cuando uno se rodilla porque todos los recursos humanos están agotados, no se puede, entonces tiene que recurrir a un superior en forma de rodillas. Eso creo que es, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, sí, pues, hermanos, bíblicamente ahí, pues, arrodillarse es adorar, pues, adorar. Entonces, cuando uno se arrodilla, está adorando, ¿no? Adorando. Y al único que se debe adorar es, pues, a Dios, ¿no? Y Hermano, entonces, justo sí, hermano, Marcelino. su pregunta del hermano Celso es muy importante para entender. Recordemos como el endemoniado en el templo, en las lecciones anteriores de semanas anteriores, el endemoniado quiere hablar, quiere pedir auxilio, quiere pedir ayuda, pero cuando sus bocas se abren y habla el demonio, no él, pero Jesús entiende el clamor del endemoniado. Igualmente al endemoniado de Gadara también viene a arrodillarse. ¿Quién adora a Dios? No son los demonios. Adora a aquel que pide auxilio, aquel que está aprisionado por los poderes demoníacos que habían como 2000 por lo menos. Y se arrodilla, pero cuando habla su boca, habla a los demonios. Y Jesús ordena salir, aunque a la súplica de los demonios permite que entren al lato de cerdo.
Eso tenemos que ver en esta parte. muy bien, sí, pues hermanos, ahí no sé si hemos tenido esa experiencia, ¿no? De ver esos casos y, y realmente de gente que tenga esa necesidad, ¿no? De querer sanarse, ¿no? De esa posesión de los demonios. Generalmente, personalmente he visto de que bajo el pedido de otros hermanos, a veces por mí mismo también en la búsqueda conocí a algunas personas, algunos hermanos que han estado posesionados pues, por los demonios. Y bueno, en este caso, mi iniciativa era mía, ¿no? Porque decía, no, ¿cómo este hermano puede estar así? A través del alcoholismo, ¿no? Entonces, y yo más bien trataba, ¿no? De orando que salgan, pues, los demás. En alguna oportunidad, entonces, eh, le perseguía, ¿no? Porque él estaba tirado ahí en la pista, el carro lo podía pisar, tenía que levantar, llevar a otro sitio, y así, o sea, no tenía control de sí mismo, pues. Y como le seguía y quería conversar y orar, como que no daba lugar, estaba alcoholizado incluso, y pues, y oraba mentalmente, ¿no? Y entonces él habla, pues, ¿no? Pero no era él el que habló, sino eran pues, los demonios. ¿Por qué me persigues? Me dice, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo oraba nomás no para que salgan esos demonios, pero él no sé si tendría ese susurro, ¿no? De querer ser libertado, y que porque se me escapaba, pues se escapaba más allá, a otra calle y se sentaba y sacó su alcohol, incluso ahí estaba tomando. Y así. Y bueno, hay muchas formas que hemos estado ahí presentes siempre, hermanos o otras personas que están endemoniadas orando, ¿no? Hasta que salgan, pues, los demonios, ¿no? Y siempre, generalmente, ya no habla la persona, ¿no? Sino ya se nota, pues, que es otra voz y hablan los demonios, pues, ¿no? Así, no sé. Pero en este caso, hermano, estamos viendo aquí que este hombre, seguramente en su susurro, quería, pues, salir. El Señor Jesús sabía. Y entonces, por eso él fue a solucionar su problema, botar los demonios, ¿no? De esta persona. Porque si hay una persona que no quiere, de repente no hay ni siquiera ese susurro, pues me parece que es difícil, imposible, ¿no? De, de hacer ese trabajo, ¿no? Pero humanamente nosotros pienso que queremos que todos que estén sanos, ¿no? Y pues a veces no se suceden los milagros porque las personas no hay ese deseo, ¿no? De cambiar. Así como cuenta nuestra hermana, de repente el que estaba con drogas, creo que dijo nuestra hermana Mónica, la persona que dio testimonio, y no podía pues salir, pero por lo menos ahí llegó un momento en que dijo, pues, ¿no? Señor, no tengo fuerzas para salir de este hábito y pues pero si tú quieres, Señor, pues puedes libertarme. Y entonces ahí seguramente sucedió el milagro, ¿no? Porque ese susurro escucha a Dios. Y nosotros también, hermanos, ¿no? Podemos estar en la misma situación, aparentemente podemos estar bien. Y si no pedimos, pues que el Señor dirija nuestra vida, pues el Señor no puede hacer eso. Entonces nosotros tenemos que, aunque sea susurrar, decir, no, Señor, ¿sabes cómo estoy? Y no puedo hacer tu voluntad, pero ayúdame, Señor, a hacer. Escucha eso y Él puede actuar en nuestra vida, pues transformar nuestras vidas, ¿no? Bueno, vamos a continuar, dice aquí, respondiendo entonces ahí, ¿no? Cuando el Señor Jesús le pregunta, ¿no? ¿Cómo te llamas? Dice Legión. En Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Qué les parece, hermanos? Estamos viendo en este conflicto, en este gran conflicto, hermanos. Entonces aquí, imagínense, hermanos, en esta guerra entre el bien y el mal, en esta batalla entre Cristo y Satanás, ahí se encuentran directamente. Y entonces, hermanos, pues Satanás no quería irse a otro lugar, quería quedarse en esa región de Gádara, seguramente para que la gente, ¿no? De Gádara, de esa, no conozca pues al Señor, no escuche la palabra del Señor ahí, ¿no?
Entonces ellos querían controlar ese lugar de Gádara, pues hermanos. Ese será su propósito siempre del diablo, ¿no? Quedarse ahí en ese lugar, ¿no? No quiere salir de ahí. Por eso dice, no, rogaban mucho al Señor Jesús que no los enviase fuera de aquella región. Ahora vamos a ver qué hace Jesús en esta batalla, ¿no? Dice ahí, estaba allí pues cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Entonces ahí que había, hermanos, una gran cantidad de cerdos, hermanos, algo de 2000 cerdos había allí, ¿no? Estaban ahí paciendo, dice, ¿no? Y le rogaron, pues, los demonios, miren, están rogando al Señor Jesucristo, los demonios, diciendo, no, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Entonces, miren ahí la estrategia del enemigo, dice, no, entonces, ellos, los demonios también saben por qué están pidiendo eso, ¿no? Envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Estamos ahí en el conflicto, ¿ah? Y luego Jesús les dio permiso, pues le dice, ya, salgan, dice, vayan. Y entonces, hermanos, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron pues en los cerdos, hermanos, y los cuales eran como 2000, dicen, ¿no? Y el hato se precipitó, pues, hermanos, este grupo, ¿no? De cerdos, ¿no? Se precipitó, volvieron pues locos, ¿no? En el mar, dice, se precipitó por un despeñadero, ¿no? Abrió un barranco, ¿no? Y en el mar se ahogaron, pues, 2000 cerdos, hermanos, imagínate, 2000 cerdos ahí. O sea, ¿cuál era la estrategia del enemigo, hermanos? Ahora, ¿qué creen que va a decir el dueño de los cerdos? La gente que tiene cerdos ahí, sus chanchos, ¿sí? ¿Qué va a decir la gente? Pues no, la gente. ¿No? Entonces el diablo sabe por qué ha querido, ¿no? Que se le bote a los cerdos. Y entonces, ahora que han muerto ya los cerdos, vamos a ver, ¿no? Aquí está el conflicto, ¿no? ¿Quién va ganando? Y los que apacentaban los cerdos, hermanos, ¿qué pasó? Los que apacentaban huyeron, pues escaparon y dieron aviso en la ciudad. En la ciudad, hermanos, de Gádara, avisan, ¿no? Y en los campos también avisan, ¿no? Lo que sucedió, pues, hermanos. Ustedes saben que la gente, ¿qué interés tiene, pues, de sus cerdos, pues, hermanos? Los cerdos o animales. Ustedes se pueden imaginar la gente, ¿no? Escuchando esto y ahora vamos a perder nuestro animal. ¿Qué pensaría la gente, no? Y hermanos, y salieron pues la gente, ¿no? A ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, miren la gente de Gádara, vienen a Jesús y ven pues al que había sido atormentado del demonio. Al endemoniado, hermanos, lo ven ahí sanito. Y que había, dice, tenido pues esta legión, ¿no? Estos demonios. Ahora, ¿cómo estaba este endemoniado? Ahora estaba sentado ahí, vestido y en su juicio cabal, hermano, sanito, hermanos, completamente sano. Ya no tenía el control de los demonios. Entonces la gente de Gádara tuvieron miedo, pues, ¿no? Se asustaron, pues, ¿no? ¿Qué es esto, no? Y les contaron, hermanos, les contaron, dice, los que lo habían visto. ¿Cómo Hermano, le había acontecido al que había tenido, dice el demonio? Y lo de los cerdos también, ¿no? Que han muerto, pues, 2000 cerdos. Cuentan a la gente, porque cuánta gente habría en cada. Ya, sí, hermano, ¿alguna pregunta, hermanos, ahí? estaba pensando, hermano, lo siguiente. Acá en Cusco hay un lugar, dos lugares, Sailla y Poroy, por ahí. Entonces hay con chicharronería cantidad de negocios ahí. Entonces la gente va allí y comen, entonces todo. Entonces, en otras palabras, estaba yendo Señor Jesús contra la economía falsa de la gente de ese lugar. Entonces, por eso es que protestaron. Entonces, por la plata y mucha plata conduce a dónde, pues, idolatría, hermano. Eso es lo que pasó seguramente en ese lugar también. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien, hermanos. Aquí estamos viendo el conflicto, ¿no?
Es como un partido de fútbol que uno mete un gol, otro mete otro gol, otro mete gol, gol, así. Aquí parece que dentro de este plan vamos a ver, ¿no? De los demonios y también de Jesús, ¿no? ¿Quién gana? ¿Quién vence en este conflicto, ¿no? Entonces aquí, mira lo que dice, ¿no? Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Miren, ¿qué logró el enemigo, hermanos? Logró que toda esa población de Gádara, hermanos, logró, o sea, rechazar a Jesús. Vete, Jesús, no queremos que estés acá. Por favor, vete, vete. Entonces, aquí aparentemente el diablo ya ganó, pues, hermanos. Y por eso, pues, los demonios querían quedarse ahí en Gádara y que Jesús no estuviera allí, hermanos. Toda la gente. Ahora, sabemos muy bien que Jesús o Dios no puede actuar o hacer cosas si no hay esa disposición de recibir. No puede entrar a tu casa, en tu corazón. Si tú le rechazas, no puede entrar. Si tú le votas, se va a ir, pues, el Señor, ¿no? Entonces, así, entonces parece que el enemigo ahí, como metieron un gol en un partido de fútbol, pues está ganando, ¿no? Aparentemente, el diablo, pues ahora sí, Jesús, ¿qué va a hacer, hermano? Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Entonces, hermanos, miren, entonces el Señor Jesús se tiene que retirar. Al entrar él en la barca, hermanos, ya para regresar, ya no quedarse en Gádara, hermanos, el que había estado endemoniado, hermanos, le rogaba pues que le dejase estar con él. O sea que este hombre que ya estaba sano, el endemoniado que ahora está sano, por favor, Señor, déjame ir contigo, le dice, ¿no? Pero el Señor Jesús, ¿qué dice, hermanos? Mira, ahí está la estrategia del Señor Jesús. Mas Jesús dice, no se lo permitió. Le dijo, no, no, no vas a ir conmigo. Sino que le dijo, hermanos, le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahí está la estrategia del Señor Jesús. El diablo pensaba que ha vencido, pero el Señor deja pues ahí un instrumento, ¿no? O sea, a este hombre sano, dice, anda, corre, ahí a este pueblo de Gádara, ahí de Decápolis, habían 10 ciudades ahí, hermanos. Anda, avisa a la gente, o sea, predica, cuenta tu testimonio de lo que Dios ha hecho contigo, las grandes cosas que ha hecho. Cuéntales así, a los de tu casa y a todos, y cómo Dios ha tenido misericordia. Ustedes se pueden imaginar, hermanos, qué pasó. Y se fue, pues, este endemoniado ya sano, y comenzó pues a publicar en Decápolis, hermanos. Decápolis, o sea, habría pues ahí 10 ciudades, ¿no? Cuán grandes cosas había hecho pues Jesús con él. Y todos se maravillaban y hermanos, el diablo pensaba que votando a Jesús ya ellos se quedaban allí, pero no, pues no, no, más bien el Señor Jesús venció allí, ¿no? Porque dejó pues ahí a este gadareno, bueno, a este hombre, ¿no? Que estaba sano ya, y predicó, y la gente creyó, hermano. Y todas esas ciudades no creyeron, pues, ¿no? Y bueno, y venció, pues ahí el Señor. Bueno, vamos a ver el comentario, ¿no? Si ustedes tienen preguntas o comentarios, háganlo libremente, hermanos. Pero la lección de escuela sabática comenta de esta manera, ¿no? Si la noche anterior, hermano, sobre el lago fue Juanito, inolvidable. Sí, hermano. antes que entre en, en el comentario, en sus tiempos de Jesús, cuando leemos en Mateo 8, 28 al 34, ahí encontramos dos endemoniados en Gadara, pero los comentaristas dicen de que uno de ellos creyó, el otro no creyó, aunque fue liberado los dos. Así como de los 10 leprosos, uno nomás vino a agradecer, los 9 que han sido sanados no creyeron pues que Jesús los sanó, que ellos se sanaron por sí mismos quizás, pero uno sí creyó. Jesús dijo, ¿y dónde están los 9? Igualmente también, en todo tiempo, algunos glorifican a Dios, otros no lo hacen. Siempre han sido la minoría. Lo importante de nuestra conversación de esta mañana es que en nuestros tiempos también el demonio hace
su trabajo en Tacna. Había una iglesia allí, al pastor vino un hermano, dijo, pastor, pastor, el demonio se ha metido a un hermano, vamos a resucitar, vamos a botarlo así. Y el pastor dijo, no digo que no voy contigo, voy a ir, pero antes de ir, tú métete a un cuarto, arrodíllate y confiesa todos tus pecados, y yo lo mismo haré en este lugar. Y cada uno empezaron a confesar sus pecados delante de Dios, y así fueron, echaron fuera demonios. En Villa El Salvador, un grupito chiquitito, ¿no? Nuestro pastor aquel tiempo, Sósimo Calderón, parece que así se llamaba, deben de ser. Un grupo pequeñito allí, los hermanitos estaban allí. Una señorita, igual a una hermanita, se metió el demonio y empezó a señalar con su dedo, tú eres así, 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 y todos sus pecados, los hermanos, y estaba haciendo un escándalo. Y un hermano le dice al pastor, vamos, hay que echarle demonio. El pastor igualmente, vamos a arrodillarnos y confesar nuestros pecados a Dios. Y fueron y echaron al demonio, pues, y la niña nunca se recordó qué había dicho o qué había hecho, qué pasó. Eso es lo que pasa. Nosotros también podemos echar demonios, pero antes tenemos que estar limpios y el demonio no tendrá nada que enmudecerá contra nosotros. Amén, amén, hermanos. Así es, hermanos. Pues muy bien. Entonces continuamos con los comentarios, hermanos, aquí de la lección de escuela sabática. Dice, si la noche, hermanos, anterior, o sea, hablando de los días de trabajo del Señor Jesús en la noche anterior, sobre el lago, dice, fue inolvidable, ¿no? El arribo al día siguiente a donde estaban los gadarenos no fue menos impresionante, pues, porque recuerden que en la noche en este mar de Galilea o lago de Galilea, casi se hunde el barco, pues, hermanos, y el Señor llamó la atención al viento y al mar y se calmó, pues, hermanos. Ayer estudiamos eso, ¿no? Y la gente decía, ¿quién es este, no? Que le hace caso el viento y el mar. Hermanos, después de eso, pues, llegaron, pues, ahí ante los Gadarenos, y también ahí lo que ya hemos leído, hermanos, pues, es algo impresionante lo que pasó. La historia, hermanos, del hombre endemoniado es presentada con detalles desgarradores. Entonces, hermanos, rompiendo con toda restricción, hermanos, este endemoniado, él vivía, dice, en los sepulcros, pues, hermanos, y se hería a sí mismo con piedras. Se pueden imaginar, es así, ¿no? Los que están locos se pueden golpear con piedras. Pues está loco, pues, hermanos, ¿no? O sea, no tienen control de sí mismos. Los demonios lo controlan, ¿no? Nadie lo podía dominar, hermanos. Marcos 5:4 dice, nadie lo podía dominar. Entonces, hermanos, se encontró pues con Jesús. El hombre se precipitó, dice, hacia Jesús. Ni una palabra se dice acerca de los discípulos, ¿no? Claro, ¿qué pasó con los discípulos, hermanos? Yo me imagino que por el miedo, pues, del loco de este endemoniado se habrían escapado. Me imagino, ¿no? A no ser que estuvieran detrás de Jesús, hermanos, porque pues si es terrible el endemoniado, hermanos, pues, ¿qué haríamos? Entonces, pero Jesús no se escapó, ¿no? Ni una palabra se dice acerca entonces de los discípulos, quienes probablemente hayan huido, pues, despavoridos, ¿no? Cuando el hombre llegó cerca de Jesús, hermanos, este endemoniado se postró ante él, hermanos. La frase se postró es traducción del verbo griego proskineo, dicen. En el griego, hermanos, la palabra es proskineo. ¿Qué significa eso? Que se postró. Usualmente, hermanos, traducido esta palabra como adorar. O sea, postrarse, arrodillarse, hermanos, es adorar. El significado de arrodillarse es adorar. Parece que el hombre, hermanos, reconoció pues que Jesús era alguien que podía ayudar, pero, dice, cuando abrió su boca, esta persona seguro quería pedir ayuda, pues no.
Los demonios que estaban dentro de él le gritaron a Jesús, quien, o sea, quien fue, sin embargo, ¿no? Capaz de escuchar por sobre los gritos de ellos la súplica de ayuda susurrada por el hombre. O sea, el susurro que había, o sea, ese pedido a grito de repente dentro de sí, pero no se podía escuchar, ¿no? De este hombre endemoniado. El Señor escucha, pues, ¿no? Eso es lo que tenemos que aprender en esta mañana, hermanos, que si dentro de nosotros hay algo que está diciendo, ayúdame, Señor, el Señor escucha eso, aunque no lo estemos pronunciando verbalmente, hermanos. Entonces, es capaz, pues, de escuchar, ¿no? Por encima de los gritos de esos demonios, hermanos, escucha al Señor la súplica de ayuda, pues, ¿no? Que susurra, pues, este hombre, ¿no? Cuando ellos rogaron a Jesús que les permitiera ir a un hato de cerdos, él les permitió entrar en todos esos animales. Cerca de 2000 hermanos se precipitaron al mar por un despeñadero y se ahogaron, pues, los cerdos. Aquello fue un desastre financiero, hermanos, para sus dueños. Claro, hermanos. Ahí había pues dinero, hermanos, como el hermano Celso nos decía, ¿no? Bueno, estaba contra su economía de ellos, pues. Y la gente valora más, pues, no su economía, a que un loco esté sano, ¿a qué le importa, no? Lo que le importa a la gente es su plata, ¿no? Su negocio. Entonces, lo asombroso, hermanos, es que los demonios sabían exactamente quién era Jesús y también conocían su impotencia, pues, frente a él. Claro, o sea, los demonios saben eso, ¿no? Si su presencia de Jesús está en un lugar, ya perdieron, pues, los demonios. Razón por la que le rogaron, pues, 2 veces, dice, le rogaron que hiciera lo que pedían, que se fueran, o que, bueno, de botar a los demonios, o digo a los cerdos, a esos demonios. Obviamente, hermanos, sabían pues de su poder sobre ellos, ¿no? Esta historia tiene, hermanos, 2 características fundamentales, lo que estábamos comentando, hermanos, como un partido de fútbol, ¿no es cierto? Para empezar, hermanos, contiene numerosos elementos relacionados con la impureza o la contaminación ceremonial de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, aquí la Biblia nos habla de que una persona no puede estar, ¿no?, junto con esa persona que está endemoniada o tocar o a un muerto, todo eso uno se contamina, dice así, ¿no? Ahí en las leyes ceremoniales, hermanos, ahí habla acerca de ese asunto, ¿no? Hay un aspecto, ¿no? Estar también ahí en las tumbas. Las tumbas y los muertos eran impuros, así dicen Números, capítulo 19, verso 11 y 16 también, hermanos. Tal vez, hermanos, sería bueno, ¿no?, ver en la Biblia lo que dice esto de Números, ¿no? Aquí está Números, tengo la Biblia, dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días, dice, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Y en Números 19, 16 dice, y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, dice, 7 días será inmundo. Por un lado había esas leyes ceremoniales. Ahora, por otra parte, hermanos, los cerdos, para los cerdos también está en Levíticos, ¿no? Eso vamos a ver qué dice acerca de los cerdos, la Biblia. La Biblia dice en Levíticos 11:7, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. O sea que dentro de los animalitos, ¿no?, que para que la gente pueda comer, ¿no?, carne, entonces, justo esto cuando sucede, ¿no?, sobre todo el diluvio, no había pues plantas, y Dios que conoce los animalitos, entonces, ¿qué animalitos podían comer? ¿Qué animalitos eran limpios, no? Entonces, el cerdo era limpio. ¿Cuál era limpio, no, hermanos? Entonces, los animalitos limpios son los que tienen pezuña hendida, no así como 2 zapatitos de la vaca o de la oveja,
y a la vez tenía que rumiar, Hermano, así como la vaca rumia, la oveja. Entonces, esos son animales limpios. Pero el cerdo, tiene pues pezuña hendida, los zapatitos, pero no rumia, pues. Y la Biblia justamente en Levíticos 11:7 está diciendo eso. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, pues. O sea, no cumple con las dos características, entonces lo tendréis por inmundo. O sea, el cerdo es inmundo, pues, ¿no? Sí, hermano, ¿alguna hermano. pregunta? Entonces, ¿qué diríamos entonces, hermano? Cuando las personas comen este cerdo, este inmundo, entonces automáticamente pues vuelve endemoniado la persona. Por eso es que no quiere aceptar al Señor Jesucristo. A su vez, el territorio no quería que entre a ese lugar. ¿Por qué? Porque está este lugar, el territorio está posesionado por el demonio. Ahora, no hay que decir, hay que decir lo siguiente también. Los curas, los curas tienen ese territorio grande, se posesiona. Ahora el diablo quiere posesionarse de qué? De la tierra. Entonces, la Laudato Si es a eso apunta, pues, hermano. Entonces, el demonio quiere quitar la posición, la soberanía de Dios, hermano. Eso es, en fondo, que podemos aprender. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Vamos a aclarar algunos puntos, hermanos. Bueno, en primer lugar, hermanos, la gente que come cerdo, chancho, no, la Biblia no dice que se va a volver endemoniado. No, eso no es bíblico. No es una idea nomás que el hermano dice, no, pero no es cierto eso, pues, ¿no? Uno, claro, al enemigo, he escuchado testimonios, ¿no? Que al enemigo le gustará, pues, no, no. Pero, hermanos, esto no es cosa. Ahora, tenemos que ubicarnos bien, ¿no? Pero lo que pasa es que el cerdo, he escuchado los estudios que hacen las personas, eh, llevan, pues, portan o llevan en su cuerpo más de, creo que 3.000 enfermedades, hermanos. Claro, al cerdo, que Dios ha creado al cerdo, pues no le hará daño a él, pero los que uno consume en cerdo, pues se va a transmitir, sobre todo el circosis, pues hermanos, ¿no? Que se queda pues ahí en las arterias, ahí ¿no? En el cerebro. Entonces de ahí también los ataques que uno tiene, entonces por ese consumo, ¿no? Conocí yo a un hermano, ¿no? Que conoció el Evangelio y me contó, pues me decía él de edad, y mira hermano, antes yo comía bastante, ¿no? Cerdo, carne de chancho, ¿sí? Eso, pero he conocido el Evangelio y he dejado. Pero las consecuencias, ¿no? De lo que yo comía, estoy sufriendo en mi cuerpo y tenía una enfermedad terrible. Bueno, él ya descansó incluso, ¿no? Es otra cosa eso, hermanos, ¿no? Que el consumo de cerdo, pues, ¿no? Y como las cosas que Dios dice, ¿no? Que no se debe consumir, qué carnes no se debe consumir, ¿no? En este caso en los peces, por ejemplo, para consumir un pez hay que ver que tenga escamas y aletas, eso dice, ¿no? En la Biblia, escamas. Y al Señor Jesús le gustaba comer, pues, también pescado, ¿no? Cuando resucitó, también comió pescado, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero, pues, debe tener aletas y escamas, esas dos características, ¿no? Entonces, pero los que no tienen esas dos características es inmundo, o sea, portan pues enfermedades. Y los estudiosos así descubren, sí, realmente he escuchado que portan, ¿no? Aquellos que no tienen esas dos características, pues portan pues algunas, por ejemplo, el mercurio y tantas cosas portan y generan pues enfermedades, hermanos, en el ser humano. Cuando uno cree en Dios, entonces obedece lo que Dios dice, pues, ¿no? Y cuando uno no cree o no conoce a Dios, entonces come de todo, pues hermanos, ¿no? No, entonces, hermanos, no por eso no vamos a decir que está endemoniado, no por lo que está comiendo, no, eso es falso, ¿no? Sino que se le va a generar muchos males, enfermedades, eso sí, no. Bueno, estamos aclarando solamente esa observación que hizo el hermano, estamos aclarando, hermanos. Bueno, continúa, hermanos. Pero en segundo lugar, hermanos,
Esta letanía de impureza, hermanos, es la batalla de ideas y venidas. No, aquí no dice ideas. Esta letanía de impureza, ¿no? Lo que es puro, lo que es impuro, como estamos hablando, es la batalla de idas y venidas, dice, de idas y venidas entre las fuerzas del bien y del mal, pues hermanos. Jesús expulsa a los demonios, ya, aquí dice, ya, 2 puntos para Jesús, mira lo que está diciendo, ¿no? Como si fuera un conflicto, pues, ¿no? Y ya, con puntos, a ver quién vence con puntos. Y aquí le está poniendo en la lección, ya, 2 puntos, digamos, para Jesús, ¿no? Como lo expulsó, ya. Los demonios matan a los cerdos, ¿no? Ya, entonces, 2 puntos para Satanás, digamos, ¿no? La gente del pueblo pide a Jesús que se vaya. Mira, la gente pide a Jesús que ya, vete, Señor, ¿no? Entonces, ¿quién está ganando ahí? 2 puntos, ¿para quién? Para Satanás, digamos. Pero, hermanos, Jesús envía de regreso a quién? Al hombre sanado como su testigo, ¿no? Que vaya a predicar, ¿no? Aunque Jesús no se queda. Y ahí le está poniendo 3 puntos para Jesús. Hermanos, en más de un sentido, nos dice el comentario, en más de un sentido, este hombre era el más insólito de los misioneros, pues hermanos, pero tenía ciertamente una historia asombrosa para contar. Hermanos, todos conocían pues al endemoniado y ahora que lo veían sanito y con el poder de Dios, ¿quién no va a creer, pues hermanos? Con un tremendo testimonio. Bueno, entonces ahí vence pues el Señor Jesús ahí en Gádara, ¿no? Y ahí en Decápolis, 10 ciudades, hermano, porque ahí predicó pues este hombre. Y eso también, donde estemos, hermanos, pues si nosotros, Dios está actuando en nosotros, hermanos, pues ahí estamos como predicando también, pues hermanos, y el Señor vence donde estamos, pues hermanos, ¿no? En la casa donde estamos, en el barrio donde estamos, en el trabajo donde estamos, ahí está el Señor venciendo al enemigo, ¿no? ¿Qué esperanza puedes extraer de esta historia? Al poder de Jesús para ayudarte en cualquier cosa con la que estés luchando. A ver, hermano, o sea, ahí está, hermanos. ¿Qué lección estamos aprendiendo, hermanos? Del poder del Señor Jesucristo, que nos puede ayudar ahora, hermanos, ¿no? En esta lucha en la cual estamos batallando, ¿no? Es una pregunta, hermanos, para que tú puedas de repente reflexionar, hermano. Si quieres responder, responde también, hermano, ¿no? Comparte tu comentario. O si tienes una pregunta, pregunta, hermanos. Y luego nos vamos a despedir. Y no sé si la hermana Mónica está, por favor, nos despide, pues, hermanita, con la oración. Sí, sí estoy aquí, hermanito, disculpe. Por favor, hermanita. Ponemos entonces, mis hermanos. Primero, hermano, un comentario antes de orar. Eh, Aunque estemos en la más oscura de las tinieblas, aunque estemos en el lodo cenagoso, hundido hasta el cuello, mis hermanos, Cristo siempre nos escucha, siempre va a estar atento a nuestro clamor. El Señor no hay nada que no pueda perdonar. Todo lo puede perdonar. El único pecado imperdonable, cierto, es el que va en contra del Espíritu Santo cuando no queremos escuchar esa voz que nos dice arrepiéntete. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Le damos infinitas gracias, mi Señor, por todas sus bendiciones, por el gozo de estar en su presencia, mi Señor, y de aprender más de su palabra. Padre bendito, le queremos rogar que su Santo Espíritu ilumine nuestros corazones, Señor, para que podamos ver, mi Señor, aquellas cosas que nos están apartando de usted. Que podamos correr, mi Señor, como este endemoniado, Padre bendito, a sus pies y rogarle, Padre amado, que usted nos salve, que usted nos limpie, que usted nos libere de las cadenas del pecado, mi Señor Santo. Padre bendito y amado, no somos merecedores de nada, mas pedimos tanto, mi Señor, que usted nos cuide, que nos guarde de todo mal, de toda tentación, Señor, para honra y gloria de su nombre. Lo suplicamos, Señor, sabiendo que no merecemos nada, en el nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos, hasta mañana.